Una millonada Chelsea rompió el mercado de la Liga Premier contratando al mediocampista de la selección argentina Enzo Fernández. La magnitud de la llegada de Enzo Fernández al fútbol inglés no solo impacta por lo económico. Hace apenas 2 años, Fernández salía de River Plate a préstamo para otro club en ese periodo. Conquistó un torneo continental. Regresó a River, saltó a Europa, apareció la selección en su camino y fue pieza clave para salir campeón del mundo. En River comenzó su carrera profesional en 2019. El equipo millonario lo cedió a Defensa y Justicia, equipo con el que realizó una gran campaña y salió campeón en la Copa Sudamericana. River lo retomó para el 2021 y empezó a negociar con el Benfica su posterior traspaso que se dio al año siguiente. En 2021 fue llamado por primera vez a la selección argentina, se ganó un puesto para ir al Mundial. En Qatar, el técnico Lionel Scaloni lo tuvo como un as bajo la manga para recomponer el camino después de perder en su debut frente a Arabia Saudita. Fernández fue nombrado como mejor jugador joven del Mundial y su cotización se fue por las nubes de la mano de varios clubes poderosos que mostraron su interés por uno de los artífices en la consecución del tercer título del mundo para el albiceleste. Finalmente, el Chelsea desembolsó los $131 millones pedidos por el Benfica. Y a lo largo de la historia del fútbol, los jugadores argentinos han sido protagonistas del mercado internacional de traspasos y la marca de Enzo Fernández fue catapultada por el Mundial. Estos son algunos de los fichajes más costosos de futbolistas argentinos, según datos del portal especializado Transfermarkt. Antes de la inflación del fútbol moderno, un fichaje que retumbó en el mercado fue el de Hernán Crespo, el delantero que debutó con River Plate y que se consagró con el Parma en Italia. La Lazio tuvo que desembolsar en el verano del 2000 unos $55 millones para hacerse con el delantero sensación de la Serie A. En julio de 2020, por $56 millones, Mauro Icardi pasó del Inter al Paris Saint-Germain. El Manchester United desembolsó una gran suma en 2022 por Lisandro Martínez al cerrar su traspaso procedente del Ajax por $58,5 millones. En agosto de 2014, Ángel Di María pasó del Real Madrid al Manchester United por una cifra que rondó los $98 millones al cambio de la época. El mismo jugador tuvo al año siguiente otro traspaso notable al ser transferido al PSG en agosto de 2015 por una cifra cercana a los $70 millones, pese a que su temporada con el Manchester no había sido la mejor. Hasta el momento de su retiro, Gonzalo Higuaín mantuvo la marca de ser el traspaso argentino más caro de la historia, cuando la Juventus de Italia le pagó al Napoli en el verano de 2016 casi $99 millones por obtener al Pipita. El argentino llega como el salvador del cuadro inglés, que parece perdido en el puesto 10 de la Premier. El traspaso de Enzo Fernández al Chelsea no solo ha beneficiado a Benfica, River Plate también saldrá beneficiado de esta operación. El conjunto millonario espera un ingreso importante en las cuentas del club, puesto que tras vender al volante al Benfica de Portugal decidieron quedarse con el 25% del transfer, por lo que recibiría €32,500,000. Hay que sumarle un 3,5%. El 1,5% restante irá para Defensa y Justicia, correspondiente al mecanismo de solidaridad, por su formación desde los 12 años en Núñez. De este modo, a las arcas del cuadro de Buenos Aires ingresarán un total de €41,500,000 aproximadamente. De acuerdo a TIC Sports, la directiva de River Plate tiene planeado utilizar estos millones en los próximos mercados de pases y en la remodelación del Estadio Monumental. Esas serían sus dos prioridades. El argentino también recibió saludos de sus compañeros. El mediocampista escribió una publicación en Instagram, un sueño hecho realidad. La publicación recibió cientos de miles de me gusta y el que apareció para activar el corazón rojo en la red social fue Lionel Messi. El capitán y compañero de Fernández en la selección argentina, acostumbrado a usar ese método para apoyar posteo. Pero el número 10 no fue el único que apareció para saludar al ex Defensa y Justicia.
Dale, y sumó algunos emojis. Leandro Paredes, el volante central, le dejó un comentario con 2 emojis de corazones rojos y una flama. Enzo Fernández jugará con la número 5 que dejó el excapitán Jorginho, que fue vendido al Arsenal. En tanto que las primeras declaraciones del futbolista fueron: estoy muy agradecido con el Chelsea y sus dueños por hacer todo lo posible para que yo fuera parte de este proyecto. Estoy feliz y emocionado de unirme al Orgullo de Londres. Ha firmado contrato hasta junio de 2031, esperemos que le vaya excelente.